Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube Español por Dentro. Estoy aquí con otra invitada muy especial, con quien vamos a hablar sobre el sismo recientemente que pasó en el país de Colombia. Ayer yo invité a una persona que hablaba desde la perspectiva del cambio del gobierno y cómo el nuevo gobierno ha reaccionado hacia el sismo. Hablamos con Natalia Cruz, el vídeo que podéis ver en mi canal. Estoy aquí con otra invitada hoy desde Colombia, que nos va a contar el impacto de este sismo desde la perspectiva de la salud pública. Realmente emocionado de tener con nosotros Carol Andrea Bernal Castro. Hola Carol, muchas gracias por estar aquí. Hola, Sidar, muchas gracias por tu invitación y buenas tardes a la audiencia. Ujú. Bueno, creo que, claro, no es un momento tan agradable de invitarte, pero precisamente te he pedido aquí, los colombianos están viviendo momentos duros por el momento, pues actualmente, y solo para resumir qué pasó, ¿no? El 10 de agosto, el pasado 10 de agosto, Colombia sufrió un fuerte sismo de magnitud 7,4, con epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Choco. Y el movimiento se sintió en gran parte del país, pero también en otros países, en zonas de Venezuela, Ecuador y Panamá. Así que vamos a hablar de este impacto desde la perspectiva de salud pública, porque es el área de dominio para Carol. Déjame presentarle a Carol. Carol Andrea Bernal Castro es presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública. También es doctora en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia. Y claro, creo que con la experiencia que ella tiene, creo que vamos a ver otro punto de vista en comparación con lo que tuvimos ayer en la charla con Natalia Cruz. Así que, Carol, antes que nada, muchas gracias otra vez por estar aquí y quiero preguntarte actualmente, ¿cómo es la situación en Colombia en general? Si podrías darnos más información, cómo es la situación después de unos días que han pasado. Sí, querido Sidar, pues realmente es un panorama donde hay muchas familias que se han visto afectadas por toda esta situación, como tú has mencionado, especialmente en la zona pacífica y en la zona cafetera en nuestro país. Se han dado, de acuerdo al reporte más reciente de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, y de riesgos y desastres, estamos hablando de 265 personas fallecidas, de 3.494 personas heridas, de 496 personas desaparecidas, pero seguramente por allí pasa todavía la cuenta, ¿verdad? Viviendas destruidas alrededor de 11.347, viviendas averiadas en los reportes 33.526, 140 edificios colapsados por completo, 1.819 instituciones educativas averiadas también, centros comunitarios alrededor de 61, 631 están afectados, 179 centros de salud también con fallas estructurales, puentes peatonales caídos, alrededor de 1, 2, 20 puentes vehiculares afectados, 203 vías afectadas, o sea, en términos numéricos y de la magnitud, 44 acueductos afectados y 5 aeropuertos afectados. Entonces, eso como en un balance numérico, en un balance lo que viven las personas y dar, sabrás que esto tiene unas implicaciones súper graves en términos de la salud mental de las personas, en términos de lo que implica perder sus lugares de vivienda, no estar con esas necesidades básicas debidamente cubiertas, y con esto me refiero a temas de alimentación, de vivienda,
de cosas muy básicas que a veces no las dimensionamos, pero realmente la situación es compleja. Hay lugares que están esperando todavía estas ayudas. Yo sé que nos hemos movilizado comunitariamente, pero el panorama es que tiene que haber una acción también muy pronta de todas las personas que tienen la potestad desde el Estado de materializar estas acciones, ¿verdad? Entonces, también, por supuesto, sé que esto mueve muchas iniciativas también desde la perspectiva internacional, que sé que han expresado su solidaridad, han tratado de enviar sus ayudas y demás. Pienso que es un momento para estar muy abiertos para esto, porque la gente lo está necesitando. Y porque sí, Dar, mira que a medida que pasa el tiempo, ya que tú me preguntabas en términos de qué pasa después de que ya han transcurrido varios días de esta tragedia, pues claramente la esperanza a veces de encontrar personas con vida es va disminuyendo muchísimo, o sea, casi que se convierte en algo demasiado excepcional, digámoslo así, y es muy complejo toda esa panorámica. Emergen también otro tipo de necesidades, ¿no? Incluso a nivel funerario y otras cuestiones. Bueno, bueno, es que estos números que nos has proporcionado realmente hablan de la gravedad, ¿no? De la situación que están sufriendo los colombianos. Y ahora, pues, a Carol, me gustaría preguntarte desde la perspectiva de salud pública, ¿no? ¿Qué tan preparada estaba Colombia para responder a una emergencia de esta magnitud? Y cuáles fueron las principales dificultades, ¿no? del sistema sanitario? Sí, curiosidad. Bueno, realmente creo que es muy difícil que algún país pueda estar un poco preparado para esto, o sea, o esperar algo, porque pues realmente fue un sismo de 7,4 como tú lo mencionaste, pero evidentemente sí hay países que tienen unos planes muy claros de preparación, de contingencia, etcétera. Nosotros hemos tenido algunas cosas más o menos desde el año 84, después de un terremoto que hubo en Popayán, pues se dieron también, nos empezaron a emerger unas normativas sobre todo frente al tema de las estructuras que se construían y demás, y eso luego se ha sofisticado con unas normas marco en el 97 y otras que en el 2023, bueno, etcétera, etcétera, pero la realidad de nuestro país es que es un país muy inequitativo, y eso hace que las maneras como hemos vivido este sismo pues también sean distintas, ¿no? De acuerdo a la vivienda en que tú estás, de qué, con qué materiales está construido, si cumple o no esas normativas, porque creo que la mayor parte pues no lo cumplen, a pesar de que ya empiezan a haber unos procesos de vigilancia y veeduría al respecto. Entonces, definitivamente sí pone esto a prueba, ¿no? Hasta los sistemas más robustos, pero en nuestros países con estas grandes inequidades creo que nos reta todavía más. ¿Qué pasa allí también? Hay unos equipos pues que están también preparados o han estado preparados, por ejemplo, para este tema de sismos, de terremotos, en temas de rescate, de atención a desastres y demás. Hay unos 23 equipos que están, entiendo yo, bastante entrenados para dar respuesta a ciertas cosas y demás, pero realmente ese tema, tanto de las infraestructuras y demás, es muy difícil y ocasiona una cantidad de daños y demás. Frente a la situación ya política de nuestro país, pues seguramente tú sabrás que el día 7 de agosto se dio la posesión presidencial, la nueva posición presidencial, y eso hizo que administrativamente pues el país entrara muy rápidamente también a reorganizarse en cosas. Tuvimos una situación que se dio, y es que no se dieron pues los empalmes que reglamentariamente se deben dar siempre o naturalmente en la transición de unos gobiernos a otros, y eso es complejo. Yo pienso realmente que son también cosas que nos llevan a pensar cuán necesario es, por supuesto es necesario hacer este tipo de procesos, y bueno, ya que no se llevaron a cabo tal vez como se debía, ya no podemos como llorar sobre la leche derramada, utilizamos ese dicho por acá. Entonces, la idea es ver eso cómo se resuelve rápidamente. Y cómo se resuelve es que, claro, en lo competente a salud, por ejemplo, tenemos el Ministerio de Salud y Protección Social, que debe empoderarse también rápidamente de estos temas, de estos asuntos, y por supuesto,
debe, pues, o tiene la obligación de garantizar, ¿no? Que las personas que estaban llevando, por ejemplo, ciertos tratamientos y demás, los sigan teniendo, que haya una continuidad en la provisión de medicamentos, de atención a ciertas enfermedades y también, por supuesto, y lo más grande en este momento, poder dar respuesta a lo que pues se está dando y es que muchas personas están necesitando estas atenciones. Entonces, para eso hay que prácticamente actuar muy rápidamente para crear justamente lugares alternos donde se puedan dar esas atenciones, que haya precisamente un mayor volumen de personal o personal dispuesto para atender estas emergencias, desde traumatólogos, cirujanos, enfermeras, enfermeros, bueno, una cantidad de profesionales que se requieren allí para dar atención justamente cirujanas, cirujanos a estas problemáticas, porque hay gente con traumas, hay gente con heridas gravísimas, con fracturas, bueno, con trauma cráneoencefálico, una cantidad de situaciones y cuestiones que pues no dan espera y donde a veces el tiempo es crítico, el tiempo de la atención se requiere que sea inmediato. Teniendo en cuenta pues que esas infraestructuras en muchos lugares también resultaron seriamente afectadas, ocasionando pues también otros hechos muy complejos de pérdidas de vidas humanas y demás, se requiere pues como mínimo tener un plan alterno, ¿no? Por ejemplo, como cuando estábamos en la situación de COVID que vivimos en el año 2020 y pues donde se instalaron también en algunos lugares algunas unidades de cuidados intensivos donde se brindaba atención, ¿no? A las personas que así lo requerían. Pienso que en este momento deben desplegarse unas acciones seguramente parecidas, porque la atención definitivamente hay que garantizarla, ¿cierto? Y lo otro es, mira que en Colombia, Sidar, teníamos este tema de la salud, lo hemos tenido hace varias décadas, demasiado politizado. Nosotros como Asociación Colombiana de Salud Pública, por ejemplo, hemos emitido varios comunicados y pronunciamientos en esa dirección. Consideramos que es un tema, Sidar, que no aguanta este tipo de coerciones, ¿sí? Sino que tiene que estar por encima porque es un derecho humano fundamental de las personas. Entonces, como eso está por encima de cualquier ideas políticas y demás, pues por ejemplo en este momento que sabemos que la gente necesita unas ayudas, es muy importante que podamos ser muy conscientes de que se requieren insumos, de que se requiere talento humano en salud, de que hay unas necesidades del territorio que tenemos que leerlas y como priorizamos la vida y la salud de las personas, por eso ese derecho humano y su garantía dependerá también de las decisiones que se tomen desde los organismos competentes, ¿cierto? Mm. Seguramente desde los ministerios, desde las gobernaciones, alcaldías, todo eso es vital y casi que contrarreloj cada decisión que se tome o que no se tome, pues va a contar mucho para que estas cifras, por ejemplo, de lo que son las personas damnificadas, pues no aumente o no se agraven, ¿cierto? Así que es importante que esto se pueda hacer con mucha sabiduría, con mucha posibilidad también de decidir y sobre todo de ver que estos eventos también despiertan una solidaridad internacional y que esa solidaridad cuando viene de la mano con podernos dar realmente unas mejores condiciones, pues es importante tomarla, recibirla, ¿cierto? Porque sabemos que lo necesitan, porque hay poblaciones tan alejadas, no sé si tú alguna vez has visitado Colombia, pero es un territorio que geográficamente a veces es difícil llegar pues de un lugar a otro, porque no está la infraestructura, las carreteras, o porque geográficamente también tenemos una geografía que a veces no facilita tanto esa llegada de un territorio a otro. Sí, sí, bien dicho. Y si hablamos de los hospitales y centros de salud, ¿no? Carol, que varios hospitales y centros de salud de las zonas afectadas tuvieron que activar los protocolos de emergencia, ¿no? Así que, ¿qué desafíos supone mantener la atención habitual mientras al mismo tiempo se recibe una gran cantidad de personas heridas? Esa pregunta es muy importante, Ciar. Imagínate que durante la pandemia se cometió un poco errores, como solamente decir, no, vamos a dejar prácticamente que solo sean esas atenciones muy especializadas las que le vamos a brindar a la gente. En este momento también, las personas que se han visto afectadas de que pues cayó estas estructuras encima de la persona, bueno, todo lo que pasó supremamente grave,
por supuesto requieren ese tipo de atención y cirugías urgentes, bueno, una cantidad de procedimientos y cosas y atenciones en unidades de cuidados intensivos, en traumatología, en cirugía, etcétera, etcétera, pero eso no significa que vamos a dejar de brindar las otras atenciones, porque eso fue un error muy grave que se cometió también en ese momento. ¿Cuál fue el efecto que eso tuvo? Que las condiciones crónicas, lo que denominamos en salud condiciones crónicas o enfermedades crónicas, tales como hipertensión, diabetes, condiciones cardiovasculares, etcétera, etcétera, se agravaron. Y eso también causa muertes de personas, ¿cierto? Morbilidades, así le denominamos en salud. ¿Eso qué significa? Que si no las atendemos o las dejamos de atender, pues vamos a tener todavía unos efectos graves o catastróficos sobre la población. Luego hay que seguir brindando esas atenciones ambulatorias que se requieren de las personas y como te menciono, yo creo que ahora mismo con esas pérdidas de infraestructura que tú mencionas, tiene que haber una planeación muy clara. Yo no sé si para eso vamos a tener que valernos justamente estas ayudas que están ofreciendo algunos países, de pronto algún fondo económico que esté destinado específicamente a recuperar esa infraestructura y sobre todo la infraestructura pública, ¿sí? Que es la que también brinda unas atenciones a veces en los municipios muy alejados de nuestro territorio, como estas infraestructuras a veces no tienen pues la sofisticación requerida en términos de lo que se debe, ¿cierto? Ojalá que de ahora en adelante una de las cosas que sí hagamos, tengamos muy presente es esa. Se debe cumplir con esas normativas también que se tienen y más aún para estos lugares pues que brindan unas atenciones en salud. Entonces, ¿qué habría que hacer? Seguramente un plan basado pues en estos recursos financieros y demás, pero donde más o menos a 3 años, a más tardar, o 4 años, a más tardar, se tenga recuperada esas infraestructuras y debidamente fortalecidas, pero como no nos podemos quedar cruzados de brazos mientras tanto esperando a ver si eso se construye, pues tienen que haber unas soluciones provisionales, ¿cierto? No sé si sea arrendar algún otro lugar, otro espacio físico que cuente con esas condiciones, o si sea instalar este tipo de cosas que yo te decía que ahora son, ay, las carpas, tal cosa. No sé si tú recuerdas en pandemia que pues algunas personas fueron muy ingeniosas, instalaron todos unos sistemas muy Claro. rápidamente. Yo creo que en las tecnologías actuales eso se puede hacer. ¿Qué pasa también? Si hay cosas de afectaciones de acueductos, de energía eléctrica y de telecomunicaciones. Estos hospitales pues también requieren de este tipo de cosas y por eso mira que nuestro país venía también o viene ya hace años caminando en temas de transición energética. Eso no es un pormenor. ¿Por qué? Porque cuando se van las redes de energía clásicas, pues se puede tener en muchos casos unas alternativas, ¿cierto? Tal vez, no sé, de energía solar, de paneles, bueno, no soy experta pues en esos temas propiamente, pero sí te puedo decir que existen alternativas que probablemente pudiesen ser exploradas también para mantener, porque hay unos equipos y tecnologías que dependen plenamente de estos sistemas o de provisión de energía permanente. Entonces creo que hacia allí tenemos que seguir transitando y esto nos hace un llamado de atención también en esa dirección de que sí, no podemos depender como de una sola alternativa para brindar servicios, pues lo que es al nivel hospitalario, ¿no? Seguramente más adelante vamos a hablar de temas como atención primaria en salud, que también son muy relevantes, pero por ahora en cuanto a lo que sería como la atención que se requiere a nivel hospitalario y demás, pues creo que esas serían algunas consideraciones muy importantes a tener presentes. Y de talento humano, por supuesto, que pues también acá tenemos unas distribuciones muy variadas y pues esto también se va a requerir muchísimo en los distintos territorios para poder contar con esas atenciones. Entonces, ahora mismo hay unas acciones de eso y unas iniciativas donde algunas organizaciones están convocando, ¿no? A personas, a psicólogos y psicólogas, psiquiatras, porque también hay unos temas allí de salud mental, pero también por otro lado a médicos o a especialistas también en algunas ramas, en algunas áreas, a profesionales de enfermería, etcétera, para poder dar esa atención y eso sí es algo que en la inmediatez se requiere en los diferentes lugares de afectaciones. Sí, sí, muchas gracias. Y además de atender a los heridos, ¿no? Carol, ¿qué riesgos de salud pública pueden aparecer después de un terremoto, ¿no? Por ejemplo, por falta de agua potable, problemas de saneamiento, desplazamiento de población o interrupción de tratamientos médicos, ¿no? Cuéntanos un poco sobre estos aspectos.
Sí, sí, querido Sidar, esa también es una parte muy compleja. Bueno, claro que acá en Colombia, mira, no te voy a mentir, hay todavía zonas de nuestro país que no tienen habitualmente los accesos al agua potable. En ese lugar, por ejemplo, que fue el epicentro, el alcalde reportó que tenían unas afectaciones graves en las tuberías de accesos pues al acueducto y demás, y eso con los días pues sí puede ocasionar también unos riesgos graves, ¿no? Por ejemplo, el tema de todo lo que es el tratamiento de alimentos, que tú sabes que Ujú, uno tiene que pues lavarlos adecuadamente, todo esto se necesita el acceso al agua potable, además pues para mantener y hidratar a las personas. Algunos de estos lugares también pues tienen climas muy cálidos y particularmente ahora con todo el tema de olas de calor por cambio climático, tú sabrás que pues se han incrementado, o sea, como decimos, se está subiendo la temperatura de nuestro planeta. sí. Entonces, sí se necesita, el no tener estos accesos pueden ocasionar enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, si uno no hace un lavado de manos adecuado antes de la alimentación, bueno, como todas estas cuestiones ocasionan eso, pero también en general el no tener el acceso al agua potable puede incrementar este tipo de cuestiones. También el otro asunto es que, claro, las personas que han quedado sin vivienda, pues a veces hay unos lugares de albergues y demás. Hay que mirar eso que tanta ventilación tiene, si por ejemplo genera unos hacinamientos. Tú sabrás que esto también ocasiona o se vuelve como un espacio donde podrían haber allí algunas situaciones de salud que se precisamente transmiten mucho más fácilmente, ¿cierto? O sea, puede ser como un cóctel ahí para las enfermedades transmisibles, donde más fácilmente se pueden tener. También el tema, por ejemplo, de heridas que no reciben una atención adecuada pueden infectarse, ¿cierto? Pueden complicarse si la persona no recibe una atención adecuada y en general en los temas de atención materna y neonatal, por ejemplo, que son cosas que a veces la gente no piensa, pero claro, se requieren también esas atenciones. Acá en nuestro país incluso vi que algunas organizaciones de parteras, y de personas pues están también allí dispuestas a brindar su solidaridad porque se va a necesitar ese tipo de atenciones y por supuesto el tema de enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, la OMS identifica precisamente este tipo de problemas como los efectos a veces a mediano plazo de este tipo de eventos, de sismos y todo eso. Entonces, creo que allí es importante. Y lo que hablábamos ahora de la interrupción de tratamientos, Mm, porque una persona que tiene una condición crónica y que está, por ejemplo, teniendo un tratamiento concreto con medicamentos o lo que sea, a veces no tiene espera, ¿no? Hay personas que mm, tienen no diálisis y eso pues tienen que hacerlo de manera diaria. Todo este tipo de cosas son muy complejas y sobre todo, sabes, también si dar algo que a veces la gente pormenoriza mucho. Nosotros en la Asociación Colombiana de Salud Pública hace alrededor de un mes habíamos emitido un comunicado sobre cómo priorizar o por qué era importante estos temas de salud mental. Seguimos considerando que es importante y sobre todo después de esta situación, porque claro, van apareciendo cosas, la gente puede empezar a tener temas de miedo, a veces pues también se dan cosas de réplicas y más, pero sobre todo el tema de perder a un ser querido, a un familiar, a un amigo, etcétera, realmente sí requiere. La gente puede tener estas situaciones para resolver como duelo, ansiedad, alteraciones del sueño, incertidumbre, ¿no? Entonces todo eso tiene que ser también debidamente atendido, no es un pormenor, se requiere atenderlo oportunamente y por eso también dentro de los profesionales que se deben priorizar están psicólogos, psicólogas y psiquiatras, ¿cierto? Y por supuesto esto de la mano de muchas cosas, porque no es que la gente se esté imaginando cosas, hemos vivido una situación muy compleja mm, y pues sobre todo personas que también han quedado sin vivienda o perdido seres queridos y demás, y claro, están en una situación de incertidumbre muy grande y eso, claro, no solo se suple con la intervención psicológica, sino pues tiene que haber unas ayudas, unos apoyos que le permitan a esta persona recuperar, ¿no? Su lugar de vivienda o un lugar de vivienda y todas esas cosas tienen que ser también mecanizadas y muy claras. Vi por allí que se ofrecieron como algunas ayudas como para alivios de temas de arriendos, algunas personas damnificadas. Bueno, todo eso toma tiempo. Ojalá se operacionalice prontamente y por supuesto, dar que llegue a quienes debe llegar, porque en nuestro país otra cosa que es muy compleja pues muchas veces ha sido todo ese fenómeno de corrupción y esperamos, por supuesto, que las ayudas lleguen a quienes tienen que llegar, ¿no? Porque mm. ahora mismo
Y nos ha pasado en otras tragedias. Hay gente que, de verdad, no se acerca a ayudar a las personas, sino se acerca a ver qué se puede llevar y cosas así. Es muy complejo. Ocurre en la pequeña escala, pero en la gran escala también, ¿no? Acá en el país hemos tenido temas donde se dice, se va a dar estos subsidios y estas cosas, y resulta que al final los destinatarios, que eran las personas más vulnerables, nunca los reciben y de pronto otras personas que no los necesitaban sí los reciben. Entonces, todos esos fenómenos tiene que haber también un tema de veedurías ciudadanas muy claro allí para saber que realmente todas esas acciones que están haciendo están llegando a las personas que así lo necesitan. Sí, sí, eso es muy importante. Muchas gracias. Y mi siguiente pregunta, Carol, es ¿qué papel desempeñan la atención primaria, la vacunación, la vigilancia epidemiológica y la salud mental, ¿no? Durante los días y semanas posteriores a un desastre de estas características de que hemos hablado? Sí, Sidar, son fundamentales y ojalá no las detengamos, era lo que yo te mencionaba. A veces, claro, pensamos que se debe solo pues atender, claro, se debe atender en la inmediatez y en la urgencia estos casos muy urgentes, pero por supuesto no podemos bajar la guardia en atender esos otros asuntos que sabemos que son importantes para la gente, que sabemos que son la manera, acá por ejemplo, una estrategia de equipos básicos en salud, no es la única manera de hacer atención primaria, pero es una de las maneras donde en vez de que la gente vaya a los centros de salud, pues los profesionales de la salud y los equipos llegan a la gente, ¿cierto? Mirando qué necesidades tienen, mirando cómo habitan, en qué condiciones están. Y yo creo que esto sigue siendo muy importante, además que puede ser uno de los mecanismos que se utilice también para dar continuidad a este tema de los tratamientos que mencionábamos, donde uno se asegure que las personas en general, pero muy especialmente también adultos y adultas mayores, tengan, por ejemplo, su acceso a medicamentos y puedan continuar esos tratamientos que están llevando. Y de igual manera, pues otras cuestiones también que uno pueda ver en términos de si la gente se está alimentando adecuadamente o no, si tienen que comer o no. En pandemia nos Mm. pasó aquí en Colombia que la gente ponía una banderita, una valletilla roja para decir si alguien estaba aguantando hambre en ese lugar, a ver si alguien se podía acercar y contribuir con algo. Es realmente complejo para muchas familias estas situaciones. Esa atención primaria sigue siendo fundamental y es algo que no podemos detener. ¿Por qué de hacerlo? Creo que serían unas consecuencias todavía más graves, ¿no? A esta situación. No podemos obviarlo, tenemos que seguir priorizando temas de promoción de la salud, de prevención de las enfermedades y esto ya que preguntabas tú también, por ejemplo, por la vacunación, es súper importante no detener no para pues empezar a vacunar pues más a todo el mundo, sino en la medida en que sabemos que esto se requiere, ¿no? Entonces, mantener esos programas que están, que hacen parte pues del PAI, todas las coberturas que hay también en vacunación y sobre todo porque también hay unas condiciones en algunos lugares pues que son muy específicas. No sé si, por ejemplo, en tu país haya, pero por ejemplo acá hay un tema de fiebre amarilla, ¿cierto? Hay unas condiciones también de salud específicas que no Mm. darían espera. Y hay cosas de vacunación en las cuales definitivamente no podemos bajar la guardia. Entonces también sí va a ser importante mantener estas situaciones, bueno, otras cosas que tal vez no hemos mencionado, personas con discapacidad, que en muchos casos pues tienen también estas restricciones para movilizarse y demás. Y en vigilancia epidemiológica estar muy alerta, porque precisamente nos va a permitir ver cuáles son esos cambios que no son tan usuales en las curvas epidemiológicas, o sea que cualquier signo de alarma, pues uno lo puede mirar, sobre todo en enfermedades que puedan estar relacionadas con temas de agua o de alimentos, temas de infecciones respiratorias, por ejemplo. Tú sabes que en lugares muy hacinados a veces puede haber, no sé, por ejemplo, un mayor riesgo de tuberculosis, otro tipo de enfermedades, pero también temas en general de infecciones respiratorias, de brotes que pudieran requerir unas intervenciones tempranas, pues habría que detectarlas oportunamente y por eso también en estos lugares de acopio y demás, ese tipo de acciones de vigilancia son importantes. En general, pues decirte también que el tema de salud mental, como hemos mencionado, sí que debe estar priorizado, ¿cierto? Porque realmente yo creo que, mira, en esto comunitario es fundamental. Escuchaba hace poco una entrevista con una mujer de una comunidad indígena que decía, en nuestra comunidad, nosotros cuando tenemos un dolor por la pérdida de un ser querido, cuando tenemos un duelo, lo que hacemos es cantar,
desde nuestros saberes, desde nuestra cultura, pero de todas maneras, decía ella, queremos que nos recomienden qué otras cosas nos pueden ustedes recomendar, ¿cierto? ¿Qué otras cosas podría uno hacer para abordar? Y yo creo que en este sentido el tema de la solidaridad es fundamental, pero también, por supuesto, las ayudas psicológicas específicas creo que van a ser también muy importantes porque imagínate uno, ¿cómo le explica, por ejemplo, a un niño o niña que ha quedado sin sus padres o sin su familia, o lo mismo a un padre, no, perdiste a tus hijos, bueno, todas estas situaciones que realmente pues nos duelen como país y que, como te digo, sabemos que algunas personas han sido rescatadas ya después de muchas horas o muchos días, pero tú sabes que las condiciones en las que queda la persona a veces no son las más como, ay, listo, ya salió y caminó de una vez, todo esto, no, hay unas condiciones, hay unas circunstancias, entonces cada minuto, por eso este tema de los rescates oportunos, de poder contar con el máximo de personas que puedan ayudar y darle soporte a esta situación que el país es realmente importante. Y aquí quienes toman decisiones en general, como te mencionaba al inicio de la entrevista, Sidar, son fundamentales, porque cada decisión que uno se tarde en tomar también es una decisión que puede afectar a las personas que están allí. Bueno, sí, y hemos llegado casi hasta el final de esta entrevista tan fascinante contigo, Carol. Y mi última pregunta es, mirando hacia el futuro ahora, ¿qué debería aprender a Colombia de este sismo para fortalecer su sistema de salud y garantizar que hospitales o personal sanitario y servicios de emergencia puedan responder mejor ante futuros terremotos? Sí, yo creo que hay varias lecciones aprendidas y dar. Una de ellas es la que yo decía al inicio, la salud debe estar fuera de cualquier tipo de politización que se le quiera dar. La salud debe estar por encima, la salud es lo que nos permite tener un bienestar, tener una felicidad, tener un buen vivir, estar vivas y vivos. Entonces eso tiene que ser un acuerdo de país, tiene que ser un acuerdo entre los diferentes sectores que siempre está allí. Lo segundo, pues definitivamente este tema de estar a veces se le critica mucho a salud que está como muy fragmentada y demás, pues en este momento sí que se requiere esa articulación porque hay que saber también en qué tipo de terrenos, por ejemplo, están ciertas construcciones, si esas construcciones están, no sé, en algún lugar donde tenga un mayor riesgo geológico y demás. Eso se debe saber, pero por consiguiente y con las tecnologías actuales y demás se debe saber también cómo debe estar construido, en qué condiciones, en qué materiales, de qué manera. Y eso tiene que ser altísimamente fortalecido y no puede considerarse como, bueno, de pronto en 2 años mejoramos esa infraestructura, ya lleva construida 80 años, pero bueno, dejémosla así, eso no puede ser así, tiene que tener necesariamente un control, una vigilancia, un tema de veeduría y concreto para poderse llevar a cabo, porque pues estos lugares, mira que son de los más importantes también al final, es allí donde se va a tener todo el acopio de las atenciones en salud y demás. Considero que también estos temas que ya, como yo te decía, bueno, si en su momento no se hicieron estos empalmes y demás, pues ahora mismo tienen que acelerarse estos procesos y tiene que ser un proceso muy serio porque de eso va a depender lo que va a ser la operativización de todas las acciones que se quieran llevar a cabo. De eso, pues prácticamente dependemos de una toma de decisiones oportuna, de que todos los servicios precisamente de desastres y emergencias estén debidamente articulados y, por supuesto, poder dar esa respuesta muy concreta. Creo que esto de la gestión del riesgo también lo conversaba yo con un colega y me decía, mira, es que tiene que existir una cultura más fuerte también, no para que vamos pensando, ay, ¿qué tal mañana tiemble o algo así? No se trata de generar ese tipo de incertidumbres, pero es que la incertidumbre se disminuye en la medida en que uno tiene una buena planeación, una planeación estratégica que de verdad permita sentirnos relativamente tranquilos frente a probables eventos que siempre pues van a estar, por supuesto, allí. Y sabemos también que hay otras políticas IDAR que están allí y pues que tienen que ver ahora mismo, por ejemplo, con la conciencia de temas como el cambio climático, de la forma como nos relacionamos con la explotación de la naturaleza.
todas esas cosas también se relacionan muchísimo con esta tierra que nos soporta, que nos sostiene, que nos provee y por tanto tenemos que cuidarla mucho, la tierra, el aire, el agua. Yo creo que esa conciencia tiene que ser muy clara y por eso tiene que haber unas interrelaciones entre educación y salud que pues tengan también una educación para las nuevas generaciones donde digan, no, yo sé que construir mi casa para tenerla realmente o construir este hospital, soy un ingeniero, tengo esta responsabilidad, soy un ministro, ministra de salud, puede decir como, no, tenemos que hacer esto con las mejores condiciones posibles porque sabemos pues los riesgos que existen en nuestro país concretamente, por ejemplo, frente a este tema sísmico, pero pues también hay otro tipo de riesgos, ¿no? Que inundaciones, etcétera, pero entre más preparados estemos para las diferentes circunstancias, seguro si está fortalecido también nuestro sistema de salud, en atención primaria en salud y en otro tipo de cosas, vamos a poder dar una respuesta mucho más integral a nuestras comunidades. Bueno, muchas gracias por todo lo que has contado a nosotros, Carol, porque creo que desde la perspectiva de salud pública, uno de los sectores muy importantes, creo que el sector más importante cuando tenemos estos desastres naturales, ¿no? Así que nos has dado una perspectiva muy sutil y también muy importante y de una manera muy sutil, ¿no? Así que muchas gracias por todo lo que nos has proporcionado hoy, Carol, y estoy seguro de que pues los que están viendo este canal, especialmente en la India, van a saber más sobre la situación en Colombia y espero que el país se recupere de esta tragedia y espero que Colombia pues supere todo esto y emerge de esta crisis como una nación más fuerte, ¿no? Eso es lo que rezamos desde aquí los indios aquí en la India. Estamos rezando para la gente colombiana bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Carol. Muchas gracias a ti, Sidardo. Un saludo muy especial. Gracias por prestarnos también tu canal para ser una voz en estos momentos y gracias por tu solidaridad. Un abrazo muy grande. No, a ti, Carol, y gracias a mi público por escucharnos hasta otro capítulo de Español por Dentro. Chao. Adiós, feliz tarde.